Entonces estábamos viendo las demandas orales. Las demandas orales, compañeros, ofrecen un modelo muy parecido a cualquier demanda. Y eso es lo que debemos ir como que se nos vaya quedando en nuestra memoria, que todas las demandas van a ofrecer a un mismo esquema. Compañeros, no olviden que son fundamentales siempre los artículos 61, 107, 109. A la fecha yo creo que ya ustedes los tendrán en su memoria, espero, porque son muy importantes. De verdad, créanme que les va a ser muy útil poder entender, digamos, cuál es el esquema, porque de ahí se parte para armar una demanda. El esquema es importantísimo. Entonces, ustedes ya en función de abogados tendrán que estar con su ley en la mano, con los documentos básicos de cada caso, que son diferentes en cada caso, y con todo lo necesario. Muchas veces, compañeros, como todo en la vida, hay negligencias. Hay negligencias en la elaboración de las demandas, y esas negligencias, quien las va a pagar es el cliente, es la persona a la que nosotros estamos atendiendo. Entonces, tenemos desde el inicio que ser cuidadosos. Cada vez me convenzo más que realmente el litigio, créanme, de verdad, la persona que litiga no es una cosa tan fácil, ¿verdad? El abogado litigante tiene, que les dijera, muchas cosas que cumplir, mucho que demostrar. Y eso realmente es una tarea no tan fácil. ¿Por qué razón? Se presentan ante los órganos jurisdiccionales y cada órgano jurisdiccional es un mundo, como decimos. Cada órgano jurisdiccional maneja criterios, maneja formas, etcétera. O sea, tiene un proceso administrativo diferente. Entonces, realmente debemos entender y comprender bien cómo debemos redactar una demanda. En este caso, compañeros, las demandas orales, como su nombre lo indica, las demandas orales se van a realizar en audiencias y realmente se van a fijar una segunda audiencia si fuera necesario, hasta una tercera audiencia. Entonces, realmente el abogado litigante tiene que estar listo con todo en las manos, con todas las pruebas, y estando preparado para poder en un momento dado dentro de la audiencia contestar lo que la otra parte interponga, sí. O bien lo que muchas veces hacen es que cuando se da una contestación negativa de la demanda, la parte o el juez dispone cerrar ahí la audiencia y dar los espacios necesarios para, si se trata de que interpusieron excepciones, da el espacio legal, pero cierra la audiencia y da el espacio para que puedan responder. El proceso realmente no es tan simple. Parecen simples los procesos, pero aún los procesos más sencillos se complican en el camino muchas veces. Así es de que
en las demandas orales, que hasta el 201 del Código Procesal Civil y Mercantil, que espero que tengan ustedes ahí su código, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil hasta indica que puede presentarse de manera oral, pero hay que tener cuidado con eso. He visto que en algunos órganos jurisdiccionales han recibido demandas de manera verbal, de manera oral, pero esto tiene, desde mi punto de vista, una gran desventaja. La gran desventaja que tiene es que primero deberá cerciorarse quien la esté recibiendo si la persona que demanda tiene todos los documentos acreditativos y tiene toda la información que se necesita para poder realizar una demanda. Estos son aspectos prácticos que yo se los estoy diciendo porque lo he visto en la práctica. Muchas veces le reciben la demanda oral y yo veo, pero bueno, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Esta demanda oral le falta tal cosa, le falta tal otra. Entonces, desde mi punto de vista, si la ley lo permite, pues puede hacerse, pero tienen hasta cierto punto una desventaja que se presenten ante el órgano jurisdiccional si no van con la documentación completa o si están obviando algún dato que sea muy importante, ¿verdad, compañeros? Entonces, yo no sé, quisiera preguntarles si ustedes, ¿qué han captado de lo que hemos platicado de las demandas orales? ¿Tienen, esperaría yo, tienen alguna pregunta que me la pudieran hacer en este momento? Porque la verdad es que debemos estar muy activos, ¿verdad, compañeros? Porque si no, se pueden hasta dormir en la clase, ¿verdad? Estemos así muy activos. Así es de que quisiera yo saber si ustedes, alguno de ustedes me puede contestar qué tipo de juicios se litigan a través de una demanda oral. ¿Alguno de ustedes me puede contestar? De todos los que vimos en la clase pasada. Vamos a ver que no sean muchos. ¿Qué tipo de juicios presentamos en demandas orales? Buenos días, licenciada. Yo, según el artículo 199, anoté y vimos la semana pasada que se van a tramitar los juicios de asuntos de menor cuantía, asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas quienes les impone esta obligación la ley, la división de la cosa común y las diferencias que surgen entre los copropietarios, la declaración de jactancia y asuntos que por disposición de ley se deban seguir por esta vía. Y usted dijo que los juicios de familia son exclusivamente en forma oral. Así es. Entonces, compañeros, gracias Hilda por contestar. Realmente usted dijo la totalidad de juicios. ¿Hay algún juicio que a ustedes, le llame la atención de esa totalidad de juicios que vemos? De los siete, aunque están determinados 6, de esos 6 tipos de juicio, en relación, ¿cuál les parece que es más común su uso?
Vamos a ver, vamos a ir Liz. preguntando. ¿Sí? Perdón, buenos días, licenciada. No sé si entre estas 6, pienso yo que podría ser los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, licenciada, que podría ser una de las que tendrá mayor cantidad de procesos, pienso. Claro, claro, así es. Gracias, Heidi, por contestar. La mayor cantidad, creo yo, hay una diversidad de juicios presentados en los órganos jurisdiccionales, pero el que se lleva el título, podríamos decir, de tener una mayor uso es el juicio oral de alimentos. El juicio oral de alimentos, compañeros, en nuestro país hay miles de casos de juicios orales de alimentos, ¿verdad? Miles. Me atrevo a decir que es exagerada la cantidad que hay por este motivo. Entonces, los juicios orales de alimentos, creo yo, son el tipo que se lleva la mayor cantidad de demandas. La rendición de cuentas también, pero juicios orales tenemos cualquier cantidad. Los juicios orales, compañeros, ustedes tienen que tener también claro por lo menos el juicio oral de alimentos. Y vamos a, no sé si en la próxima clase, tal vez creo que podría colaborarnos nuevamente alguien hablándonos específicamente de esos juicios, ¿verdad? Lo que quiero es que ustedes vayan tomando la distinción entre los juicios en relación a los procedimientos que se tienen. En los juicios orales, compañeros, de alimentos, ¿cuál es el motivo que lleva a una persona a su planteamiento? ¿Cuál es el motivo? Cuéntenme. ¿Cuál es? Buenos días. Según lo que establece aquí el artículo 212, perdón, 212, es que se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. O sea que la función principal de este juicio es solicitar los alimentos para los hijos que tienen en común ambas partes. Ah, claro, claro que sí. Entonces, el juicio oral de alimentos realmente atiende a una necesidad, a tener obligación en primer lugar. ¿A qué obedece esa obligación? Van a tener obligación de prestar alimentos quienes tengamos la obligación. Quienes tenemos la obligación de primera mano somos los padres. Y la obligación de un padre o una madre de prestar alimentos a su hijo no se reduce solo a la necesidad de prestar alimentos, porque ahí nos vamos al Código Civil, ¿verdad, compañeros? Al artículo 278 del Código Civil, en donde se indica que comprende la denominación de alimentos. Y entonces el 278 prácticamente del Código Civil prácticamente indica todo lo que comprende alimentos. Entonces ustedes, ¿por qué los mando al Código Civil, compañeros? Porque para cada demanda ustedes van a manejar ciertas instituciones y la cuestión de alimentos tenemos que es un derecho, es sustantivo, está en el Código Civil. Y entonces la denominación de alimentos indica el 278, comprende todo lo que es indispensable, dice, ¿verdad? ¿Alguien tiene su Código Civil a la mano para que pudiera darle lectura al 278? Yo, licenciada.
Por favor. Artículo Dice. 278, concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Bueno, se dan cuenta que el concepto es muy amplio, ¿verdad, compañeros? Y la verdad es de que los alimentos no pueden esperar, ¿verdad? Los alimentos no pueden esperar sí, ahí te los doy pasado mañana o dentro de una semana. Es una necesidad básica, ¿verdad? Pero va más allá de propiamente la palabra alimentos. Comprende todo lo indispensable, dice la ley, ¿verdad, compañeros? Todo lo indispensable que comprende habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Entonces, ustedes a la demanda de alimentos definitivamente tendrán que integrar la ley con el artículo 278, ¿verdad? Que este sería el principal fundamento de derecho. El principal fundamento de derecho. Entonces, tenemos algunos conceptos. Estoy quedándome en el juicio oral de alimentos, que es el más usual, pero hay jurisconsultos, ¿verdad?, que tienen sus conceptos y no van alejados del que ya leímos, de la definición esa. Pero Alfonso Brañas, por ejemplo, define el derecho de alimentos y se los voy a decir cómo lo define. Y es muy breve y muy conciso. Él dice que alimentos es la facultad jurídica, se los voy a decir despacio por si quieren tomar nota, que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir. En virtud del parentesco consanguíneo. Del matrimonio o del divorcio en determinados casos. ¿Verdad? La ley, como siempre les he dicho, en la ley está todo lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, les voy a repetir el concepto de Alfonso Brañas, que es un jurisconsulto guatemalteco. ¿Verdad? Dice, la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos. Entonces, de esa definición que nos da Alfonso Brañas, fíjense que realmente se saca para subsistir ustedes. Los alimentos es una cuestión tan importante que el niño necesita los alimentos para sobrevivir, para subsistir. Es así
que vuelvo a decir que cubre una necesidad o cubre varias necesidades básicas. Alimento, vivienda o habitación, vestido, salud, educación. Todo eso comprende alimentos. Entonces, para poder exigirlos, tiene que haber un nexo, un vínculo de consanguinidad. Cuando hablamos de consanguinidad, me refiero de manera directa a los grados de ley que la ley acepta, pero principalmente los que están en primera línea son los padres, ¿verdad? ¿Quiénes tienen obligación de prestar alimentos? Los padres. Entonces, cuando ustedes van a realizar una demanda de alimentos, en primer lugar, tenemos menores. ¿Quiénes son los menores que necesitan estos alimentos? Pues les dirá la persona, pues tengo 2 o tengo 3 hijos que alimentar. Son de tales edades. Solo ahí ya sabemos, compañeros, que vamos a necesitar los atestados del servicio del RENAP, los atestados del registro civil de las personas. ¿Qué necesita tener en la mano entonces? Las certificaciones de nacimiento extendidas por el RENAP. Sí, los hijos, vean lo esencial en este caso. Si los hijos provienen de un matrimonio establecido o de una unión de hecho legalmente establecida, pues se va a presentar también el atestado de la certificación de matrimonio. Y los certificados de nacimiento, y eso básicamente. Entonces, en una demanda de alimentos no debemos irnos por las ramas. Siempre que ustedes van a desarrollar o a realizar una demanda, tienen que ir a lo esencial. ¿Cuál es el hecho esencial aquí? La necesidad de alimentos de 2 o 3 menores. Entonces, tenemos los nombres de los menores, sus edades, para que realmente veamos que sí pueden exigir a otra persona los alimentos. Si estos menores nacieron de una relación matrimonial, pues hay que presentar el certificado de matrimonio. Si no, de una unión de hecho legalizada, pues también hay que presentar esa unión de hecho legalizada. De lo contrario, básicamente son las certificaciones de nacimiento. Y los hechos más importantes acá van a ser cuántos menores son, qué edades tienen para justificar que pueda exigirse alimentos. Luego, ¿quiénes son los obligados? Normalmente, ¿verdad, compañeros? En la generalidad de los casos, cuando se plantea una demanda oral de alimentos, normalmente el demandado va a ser el padre, generalmente. Habrán sus excepciones, pero otro elemento distintivo de los alimentos, compañeros, son derechos irrenunciables.
irrenunciables e imprescriptibles. O sea, nadie puede renunciar a esos derechos. Es un derecho que la vida le da a cada hijo. Entonces, para exigir eso, imaginémonos el planteamiento de una demanda oral de alimentos. Yo estoy segura que muchos de ustedes pueden hacer ya el planteamiento, tomando los certificados, tomando los requisitos de la demanda. Estoy segura que pueden hacerlo, pero claro que tiene requerimientos técnicos. La demanda oral de alimentos tiene requerimientos técnicos, porque los requerimientos técnicos es qué pruebas ustedes van a ofrecer acá en un juicio oral de alimentos. Pues definitivamente son las que ya les he dicho, pero siempre, fíjense bien, siempre va la declaración de parte. Es que la declaración de parte no falta. Y entonces en la declaración de parte nos vemos obligados, si la pedimos, a realizar un pliego de posiciones, de preguntas, ¿verdad, compañeros? Entonces ustedes tienen que tener la capacidad de formular preguntas, y preguntas que tienen que ir a los hechos directamente vinculados. No le vamos a preguntar cualquier cosa, ¿verdad, compañeros? Les vamos a preguntar, por ejemplo, diga si es cierto que usted procreó a los menores fulano y sutano. Esa sería una pregunta. Deben ser en sentido afirmativo. ¿Por qué les insisto tanto en la declaración de parte? Porque la declaración de parte es un medio de prueba casi infaltable. Nunca va a faltar, con algunas excepciones dependiendo del tipo de juicio, la declaración de parte. ¿Y por qué, compañeros? Porque tiene efectos muy importantes. La declaración de parte tiene efectos muy importantes. Yo pensaría que Daisy Rosales, por ejemplo, Heidi, Francela, Hilda y Stacy, o Andrea, que son a las que tengo aquí a la vista, pero ya vamos a revisar a otros. Estoy segura que ustedes podrían ya hacer ese pliego de posiciones, ¿no? Hacer esas preguntas que tienen que ser en sentido afirmativo, que tienen que ir al hecho principal. Como les digo, no vamos a preguntar cualquier cosa. No tiene objeto. Se las va a descalificar el juez. Compañeros, se queda uno asombrado cuando ve pliegos de posiciones que todas han sido rechazadas por él. Pero ¿qué pasa? Todas. Yo he visto en determinados juicios, he visto que el juez ha descalificado todas. Porque no sabemos preguntar, compañeros. No sabemos formular preguntas. Porque también la ley da requisitos para la formulación de preguntas. Vamos entendiendo el tema, compañeros, porque ahorita les estoy hablando de algunos temas teórico-prácticos. Teóricos prácticos. Entonces, la declaración de parte no puede faltar, ¿sí? No puede faltar.
Entonces tenemos que aprender a formular preguntas. Qué feliz me sentiría yo que uno de ustedes o una de ustedes pueda hacer un pliego de posiciones, ahí sí que como decimos, bien planchadito, que no le falte nada, ¿verdad? Imagínense ustedes, dígame Heidi. Gracias, licenciada. Con respecto al pliego de posiciones, es verdad. ¿Hay Sí. alguna cantidad específica de preguntas que yo necesite hacer? Buena pregunta, Heidi. Miren, eso es lo que nos alimenta al grupo, las preguntas. Atrévanse y todos nos equivocamos, incluyéndome a mi persona. No hay ni una sola persona que pueda decir que nunca se equivoca. Claro que sí, Heidi, su pregunta es bastante puntual. Pues fíjense que la ley no da un número determinado de preguntas. Ustedes pueden hacer desde 5 preguntas hasta 40, 50 preguntas. Pero el asunto es que vayan en relación al tema. Entonces, si se trata de alimentos, ustedes me dirán en cuántas preguntas depende. Pero, por ejemplo, podría ser, diga si es cierto que usted, estando obligado a prestar alimentos, no lo ha hecho desde tal fecha. Esa es una pregunta. Entonces, diga usted si es cierto, ¿verdad? Que porque ahí se reiteran cosas que van unidas a las pruebas documentales, ¿verdad? Entonces, diga si es cierto que usted es como lógico, es padre de los niños, Va desde ahí. Digamos que en un orden lógico, las preguntas van desde lo más importante hasta lo menos importante. Pero no vamos a preguntar cosas que no hacen nada, cosas que no vienen ¿a qué? A probar algo dentro del juicio. Porque lo que intentamos a través de las pruebas es que se demuestre lo que estamos afirmando. ¿Estamos claros en esto, compañeros? Porque les he repetido muchas veces esto, que quien afirma debe probar. ¿Se les ha quedado eso, compañeros? O sea, nosotros si planteamos una demanda y estamos afirmando ciertos hechos, debemos demostrarlos a través de los documentos que aportemos, a través de una declaración de parte, a través de una declaración de testigos. ¿Sí, Heidi? Gracias, Ligda. Solo tengo una dudita. ¿Esta declaración de parte se lleva a cabo en la audiencia o hay una audiencia previa para esto? No, esto se lleva a cabo dentro de las audiencias. Y normalmente, fíjense que normalmente se fija una audiencia para prestar esa declaración. O sea que en la primera audiencia estamos en la entrada del proceso. Si da tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar dependiendo de las actitudes que asuman, vamos a hacerlo tal vez no en la primera audiencia. Es a criterio del juez. Lo fija e indica, miren, tan importante es la declaración de parte que el juez indica, les fijo el día tal y la hora tal para prestar la declaración de parte, ¿verdad? Entonces,
la declaración de parte va a tener un día específico para prestarla. Y en este caso es el juez el que dirige las preguntas. Y él previamente las califica. Primero califica, como les digo, me he dado el susto de mi vida cuando veo que en un pliego de posiciones han descalificado todas. ¿Y qué? ¿Y qué pregunta le va a dirigir? Ninguna, ¿verdad, compañeros? O a veces rescatan una, rescatan dos, ¿verdad? Sí, Hilda, cuéntame, me encanta que participe. Gracias. Licenciada, y en este caso que usted nos comenta de que se rechazan todas las preguntas, las razones del juez vienen a ser, o sea, el juez da las razones por las cuales las rechaza, y si esas razones son porque están mal redactadas, por, ¿cómo se llama? Porque no van al caso o por alguna otra situación que esté como favoreciendo al demandado. Pregunto. Sí, la verdad es que esperaríamos que el juez califique de manera objetiva ese pliego de posiciones, ¿verdad, compañeros? Tenemos algún problemita en la red, me parece, pero ahí estamos. Entonces, la verdad es de que el juez tiene que tratar de ser, no, es su obligación ser imparcial, no es que tiene que tratar. Debe ser imparcial, ¿verdad, compañeros? Ese es el ideal. Entonces, muchas veces las preguntas las rechazan porque no están bien dirigidas. Es que la ley indica que deben realizarse en sentido afirmativo, ¿sí? En sentido afirmativo. Entonces, ¿qué pasa si yo redacto una pregunta de manera negativa? Diga usted, vamos a ver, se me ocurre alguna. Diga usted si no es cierto. Ahí de entrada no la rechazan, porque casi siempre la fórmula de las preguntas tiene esto. Diga usted si es cierto que, ¿verdad? Que usted procreó con la señora tal 2 hijos. Ahí está en sentido afirmativo. La ley no permite preguntas en sentido negativo. La ley no permite preguntas con 2 hechos. Tiene que ser preguntas simples, con un solo hecho. O sea, no permite preguntas compuestas. Esto va, compañeros, vamos a nuestro conocimiento mínimo de gramática. Mínimo, ¿verdad? Las preguntas, creo yo, deben de ser pertinentes al objeto del juicio. No vamos a preguntar, mire, ¿y usted por qué se divorció de la señora tal? No, eso no interesa, ¿verdad? Eso no interesa. Lo que estamos tratando de lograr ahí es alimentos para menores, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir como ¿al qué? A lo central, a lo importante. Por eso es de que disculpe, no vamos a hacer... la interrumpa. Dígame. Sí. Y si acaso yo como abogada que redacté por mi inexperiencia, por la razón que sea, lo hice mal, ¿tendría oportunidad de corregirlo o se perdió la oportunidad por completo? No, se pierde la oportunidad porque ya en el momento en que el juez descalifica cualquier interrogante ya no se la va a dirigir. Bueno, lo que sí puede hacer, lo que sí tiene oportunidad es replantear la pregunta. Replantear, y también la ley da la oportunidad de preguntas adicionales. Entonces, pero las tiene usted que redactar, como quien dice, en el momento tiene que tener mucha chispa.
las tiene que redactar en el ínterin de la audiencia, o bien, si usted es muy precavido, ya las lleva redactadas, ¿verdad? Un abogado muy responsable, muy precavido, agota todo. Y puede ser que indique si en mi declaración de parte, en el pliego de posiciones que presenté, el juez me va a rechazar tantas o algunas, yo voy a llevar unas adicionales para resolver este problema. O sea, el abogado tiene que ser muy hábil, muy hábil. Tiene que tener conocimientos para empezar, ¿va, compañero? Pero ya en las audiencias, créanme que no es así tan sencillo, ¿verdad? Pero estar ustedes ante un juez, pues ya provoca cierta, ¿cómo me va a ir? ¿Cuál es el carácter del juez? El juez es flexible, el juez es inflexible, el juez está malhumorado, etcétera. ¿Verdad? No todos los días son iguales para cada uno como personas, pero en lo ideal, el juez no debe anteponer sentimientos, ¿verdad? Pero somos humanos nuevamente y esperaríamos que tengamos jueces que sean objetivos, que sean imparciales, que tengan conocimientos para empezar. Entonces el abogado, porque muchas veces hay abogados tan hábiles que un juez puede aprender de ese abogado, porque hay abogados que se las saben todas. Y dice, si el juez me rechaza esto, yo salgo por acá, en fin. Eso depende de la habilidad y de la preparación del abogado y también de la preparación del juez, ¿verdad, compañeros? Pero aspiraríamos a que el juez en su prudente arbitrio sea imparcial, sea objetivo. Eso es lo deseable. Entonces, compañeros, la declaración de parte, hemos entendido de verdad porque este tema, cómo lo he remarcado, cómo lo he remachado. Y dirán ustedes, pero ¿por qué no se insiste tanto en la declaración de parte? Porque la declaración de parte nunca va a faltar como medio de prueba. Y siempre va a ser ofrecida. ¿Por qué razón siempre va a ser ofrecida? Porque esa declaración de parte, si hubiera incomparecencia, imagínense el efecto, si hubiera incomparecencia de la persona demandada que no presenta una excusa, no dice hoy no puedo llegar, fíjenme una nueva audiencia por tener dolencias, que pueda presentar una excusa ante el juez. Si no presenta nada y no comparece, esa declaración de parte va a ser útil para el juez porque lo va a declarar confeso en todas las posiciones o preguntas que se hayan realizado en esa declaración. Por eso es de que casi nunca dejan de presentar como medio de prueba la declaración de parte. No quiere decir que esta sea la más importante. En parte sí, pero no es la más importante, porque lo que pasa en los juicios civiles es de que los documentos son los más importantes, porque hacen plena prueba. O sea, de todas las pruebas, los documentos son los que, según el 186, ¿verdad, compañeros del Código Procesal Civil y Mercantil, hacen plena prueba. ¿Verdad, Hilda? Se podría decir entonces, licenciada, que lo que usted nos está aquí recomendando es como la primera estrategia para tener ya asegurada una gran parte de la victoria en el juicio, podría ser. Y la otra, recuerdo que nos dijo que esta
¿cómo se llama? Que este pliego de posiciones también nos ayuda en el caso de que carezcamos de una prueba legal, por ejemplo. A mí se me ocurre, ¿no? Y corríjame si estoy en lo correcto. Por ejemplo, yo hice un préstamo a una persona y no me lo quiere pagar, pero lo único que me firmó esa persona fue un recibo simple. Y ahí está su firma y está el hecho, pero no tengo un documento, un pagaré o un documento legalizado por notario como para decir yo, sí, es más confiable. Y ese momento de la audiencia, o ese ofrecimiento de prueba podrías sustituir la formalidad de un documento cuando solo tengo algo muy sencillo, como probar la deuda, por ejemplo. Es que lo que yo les había dicho con anterioridad es que la declaración de parte podemos preparar el juicio a través de una declaración de parte, una prueba anticipada. Pero esto es cuando lo que usted indica, cuando nosotros lo utilizamos para preparar un juicio posterior. Utilizamos la declaración de parte, pero algunos jueces opinan que la declaración de parte, así utilizada como prueba anticipada, no es tan útil si no va acompañada de algún reconocimiento de algún documento, por simple que sea. Sí, Mariel. Mariel, te escuchamos. Sí, en esos casos, fíjese que, bueno, yo tengo conocimiento de algunos pues, que he tenido la oportunidad de ver y conocí de una señora. Ella, pues, tenía su conviviente, ¿verdad? No eran esposos, eran convivientes y, pues, ella sacó un préstamo a nombre de ella. Por él va. O sea, creo que el préstamo era como de 30 y algo. Como el señor no podía adquirir nada, pues también adquirieron una motocicleta con ese mismo préstamo. La motocicleta estaba a nombre de la señora y todo el rollo. Bueno, resulta que la señora le da todo y él se va con otra, más joven que ella, porque ya eran señores, pues, ya eran grandes. Viene una de las vecinas y le dice que haga que él le firme una hoja, o sea, que le diga que si va a pagarlo o no, bueno, en fin, que le firman la hoja y todo. Y eso le ayudó a la señora para ya después ir a juicio, a que él reconociera su deuda y todo. Y el señor, pues, ni modo que le quedaba porque todo estaba a nombre de ella. La moto se la tuvieron que devolver, la señora vendió la moto, con eso pagó parte de la deuda, pero sin embargo el señor sí tuvo que pagarla a ella y todo por el papelito que la señora hizo que el señor firmara, que le dijo, si te vas a ir, al menos firmame esto, de que si me vas a pagar. De plano el señor dijo, esta no va a hacer nada, y se lo firmó, y tenía el comprobante del préstamo, tenía unos chats y todo eso, y eso ayudó a la señora para que el señor le pagara. Ah, claro, gracias, Mariel. Miren, esos son los casos, Mariel, que no quites tu cámara. Eso es lo que nos ayuda a entender mejor. Era lo que yo les decía. Mariel le indicaba, y ahí puedes encender tu cámara, Mariel. Prefiero verte. Miren, realmente lo que decía Mariel nos da el clásico ejemplo. Siempre tener un documento es mucho más efectivo que solo tener una declaración de parte. Por eso era la opinión que les he dado, que es una opinión de jueces, que indican que la declaración de parte por sí sola no es tan efectiva. La declaración de parte acompañada de un reconocimiento de algún documento ya es otra cosa. Ya tiene más sustento probatorio, ¿verdad? Sí, gracias, Mariel, por tu participación. Mariel, ¿tú trabajas en algún órgano jurisdiccional? No, Lisa, sí trabajo para el gobierno y todo, pero gracias a Dios, pues la mayoría de mis conocidos y algunos de mis catedráticos, pues han sido mi apoyo para llegar a donde estoy. Y tengo la oportunidad de que, por ejemplo, las tareas que usted me ha dejado, he tenido la oportunidad de que ellos me apoyan con expedientes para que yo los vea, yo los analice y todo eso. Entonces... Qué bien,
bien, que me alegro. Que me alegro, ¿verdad? Porque ese es el apoyo que siempre buscamos. Ahora, Francela, dime, Francela, que me gusta que ustedes apoyen la cátedra. Buenos días, licenciada. Por Buenos ejemplo, días. usted nos indicaba que es de 1, 2 hasta 3 audiencias. ¿Se puede pasar a una cuarta o solo tienen que ser las 3? No, la ley indica básicamente que el juicio oral se sustancia en 2 audiencias, pero de manera extraordinaria, dice, puede haber una tercera, ¿verdad? No pueden haber más de 3 audiencias, ¿verdad? Y la tercera ya es extraordinaria, ¿verdad? Por eso es de que se concentra en el juicio oral, compañeros, se concentra en las audiencias casi todo. Esas audiencias se levanta un acta, dependiendo del criterio del juez, pero definitivamente tiene que quedar consignada en acta qué sucedió en esa audiencia y en todas las audiencias. Por eso les digo que muchas veces la declaración de parte o fija el juez un día y hora específico para que la persona comparezca, porque debe hacerlo de manera personal, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Porque esto da lugar a tener tantas preguntas y la práctica es la que ofrece tantas particularidades a compañeros, pero el juicio oral de alimentos no debiera ser tan costoso, tan alambicado, a compañeros, que no tenga una solución que sea bastante rápida. Pero esto ya no está en manos del juez muchas veces, sino que va a depender de los abogados. Rosemary, dime. Te escuchamos, Rosemary. Buenos días, licenciada, perdón. Con una duda, en relación a este juicio de alimentos, yo he sabido de algunos casos donde el padre no es que no quiera tener la obligación o llevarla, sino que él ha sabido que los hijos, aunque reconocidos, no son consanguíneos. En la solicitud de una prueba de ADN se puede realizar en la contestación de la demanda o en la primera audiencia. Mira, tu pregunta es mera, no es así tan sencilla, ¿verdad? Sí, es que yo supe de un caso de un conocido donde fue ¿verdad? La solicitud de alimentos, pero ya en el juicio la señora le dijo que los niños no eran de él y él tenía reconocido 3 niños. Entonces, no sé al final en qué quedaron, pero sí me dio duda en ese aspecto de cómo solicitar, si en caso, ¿verdad? Aquí en cualquier momento nos puede caer un caso así, cómo hacer la solicitud de esa prueba de ADN. Sí, fíjate que el caso que tú presentas es un poco complicado, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que el padre de familia reconoció a X o a Y niño. Y tengo entendido que el reconocimiento es irrevocable. O sea, yo como persona adulta reconocí a un niño, a 2 niños, a 3 niños. Díganme ustedes, ahí, claro que sí se puede hacer algo, porque no te voy a decir, Rosemary, que no se pueda hacer, pero sí es complicado, porque aquí sería una impugnación de la paternidad, ¿verdad? Aquí sería un juicio de impugnación de la paternidad. Y claro, dentro de esa impugnación, como tú dices, él no sabía, no sé, ¿verdad? Cómo puedan darse estos casos, pero se dan. Porque a veces
cuando una pareja convive, acepta reconocer a un hijo que no es suyo, pero es a sabiendas, ¿verdad, Rosemary? Él sabe que el hijo no es suyo, pero debido a la convivencia con su pareja, dispone que lo va a reconocer. Eso es distinto. Él aceptó y sabe que el niño no es suyo, pero que, como decimos corrientemente, le va a dar su apellido. Pero ese hecho de darle su apellido conlleva todas las obligaciones, ¿no? Entonces, en el caso que tú planteas es mero complicado, pero puede algo hacerse, que le están reclamando alimentos. Y como la señora se le ocurre, no sé, tiene que ser algo descabellado para la señora. Decir en juicio que no son de él es de lo más descabellado. Pero bueno, ocurre. Entonces, esta persona lo único que le queda por hacer es iniciar un juicio de impugnación de paternidad, ¿verdad? Que no es sencillo. Y claro, en ese juicio de impugnación de paternidad, definitivamente tiene que pedir la prueba del ADN, ¿no? Que tiene un nombre mero complicado, por eso no me atrevo a decirles. Ácido ribonucleico, no, ya no se los digo porque se los voy a decir mal. Esa prueba de ADN, ¿verdad? Pero ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Sí, así es. Ustedes lo pueden pronunciar mejor, pero el ADN, en resumen, sí es una prueba contundente, ¿verdad? Es una prueba contundente, pero también se da el uso de esta prueba. Imagínense lo amplio que es. También se da cuando un padre no ha reconocido a un hijo que es suyo. Entonces la madre puede iniciar un juicio de paternidad y lógicamente va a pedir que se practique esa prueba. Y he sabido de hombres que ya en el ínterin rechazan la práctica de esa prueba. ¿Alguien sabe qué pasa si el hombre rechaza la práctica de la prueba de ADN? ¿Alguien ha escuchado algo de esto? Sí, claro, ahí dice Brandon, se pide orden de juez, claro, es que ya está dentro de un juicio la petición de paternidad. Licenciada, Pero, perdone. Si rechazan la prueba, el juez lo toma como cierto, digamos, hace de cuenta que es verdad que él es el verdadero padre, ¿verdad? Sí, así es, ahí se da la presunción en contrario, ¿verdad? Cuando una madre dice, bueno, tuvimos tal hijo con fulano de tal, pero él se niega a reconocerlo, pues yo voy a solicitar la paternidad y la solicita. Pero muchas veces el padre, una de las pruebas que se exige en la paternidad es la prueba de ADN, la práctica de esa prueba. Pero la persona se niega a que se la practiquen. Cuando, claro que como Brandon ponía ahí por orden de juez, claro, el juez lo cita para la práctica de esa prueba en un juicio de paternidad. Y cuando ya se está dentro del juicio, el padre se niega a que se la practiquen. Ahí se tiene la presunción en contrario, ¿verdad? Como decía Heidi, ahí está en el código que esa negativa la va a tener el juez como que la paternidad es cierta.
¿sí? Miren tantos detallitos, ¿verdad? Pero como les digo, esos son casos que en la vida diaria, en la vida real se van dando. Ahí nos está dando el fundamento legal, el 194, dice Heidi, que está muy atenta a la clase, ¿no? Veamos el 194 porque tenemos nuestro código, ¿no? Tú dices lo relativo a la presunción. Sí, Ligda, es que no recordaba, digamos, Pero la figura. hay uno específico. Ah, sí. Que ahorita no se los tengo a la mano, pero en el Código Civil lo vamos a buscar, se los ofrezco, pero legislado. Sí, está legislado y lo vamos a localizar porque eso sí está claramente legislado, que cuando un padre de familia se niega a la práctica del ADN, de esa prueba, se le va a tener como cierto. Se le va a tener como cierta esa, digamos, presunción, esa presunción que se tiene. Pero ya ven cuánto detalle podemos ir como capitulando y aprendiendo. Realmente es tan amplio el derecho, ¿va, compañeros? Que nos da tanta oportunidad de aprendizaje. Así es de que vamos a tener eso ahí en nuestros apuntitos para trasladárselos en la próxima clase. Pero vamos a ver. Entonces, dentro de los juicios orales, compañeros, no sé si ustedes vamos a ver. Estoy aquí viendo. Ajá. Sí, también lo que decíamos en relación al reconocimiento de los hijos, ¿verdad? Lo que decía, no sé si Mariel, el reconocimiento, fíjense bien, en el 212 del Código Civil, el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, imagínense, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Así es de que hay que tener cuidado en esto, ¿verdad? Cuando alguien se decide a reconocer a alguien, compañeros, hay que tener cuidado en ese reconocimiento de la paternidad porque la ley textualmente dice que no es revocable. Sin embargo, realmente los procedimientos permiten que puedan hacerse planteamientos.
de impugnaciones, pero no son tan fáciles. No son nada fáciles, ¿sí? Sí. Y el ADN también puede utilizarse como una prueba en contrario, compañeros. Sí, Hilda. Licenciada, en el artículo 221, numeral quinto, ahí está lo de qué sucede si el padre o si el hombre se niega a aplicarse la prueba de ADN. Dice su negativa. 221. Sí, Ajá. 221, numeral quinto. Dice, si el presunto padre se Léalo, por negare, favor. así, si el presunto padre se negare a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por juez competente, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. Y aquí dice abajo que la prueba de ADN deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter pública o privada, nacional o extranjera, especializadas en dicha materia. Y ese medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley para su admisibilidad. Sí. Y usted está leyendo 221 del Código Civil, ¿verdad? Ah, sí, del Código Civil, perdón. Sí, 221 del Código Civil, el numeral quinto. Y el siguiente párrafo después de los numerales. Sí, ahí está claro, ya vieron. Que su negativa se tendrá como prueba de paternidad, gracias Hilda, como prueba de paternidad, salvo prueba en contrario. Siempre deja un salvo, ¿verdad, compañeros? Vamos a ver. Sí, siempre nos deja un salvo, pero la prueba de alguien que se niega se tiene como prueba en contrario. O sea, usted se niega a que le practiquemos el ADN, pues finalmente el juez va a decidir que él es el padre, ¿verdad? Por esa negativa. Opera en su contra. ¿Sí? Bueno, ya ven tantos detalles en esto. Y apenas, gracias Hilda por ese aporte. Apenas vamos sobre la marcha, ¿va, compañeros? Apenas seguimos, hay una diversidad de situaciones. Pero estábamos entonces volviendo al tema del juicio oral de alimentos. Es importantísimo, como les digo, que ustedes sepan manejar mínimamente dentro de los juicios orales, que ustedes puedan manejar con cierta facilidad este juicio, ¿verdad? Es un juicio no solo muy importante, sino que muy común en tribunales. Bueno, miren, hay que tener cuidado con esos reconocimientos, ¿verdad, Mariel? Cuando un padre reconoce a un hijo, hay que tener mucho cuidado, hay que estar seguros. Si en caso no fuera su hijo consanguíneo, hay que estar seguros de que se quiere asumir esa responsabilidad, porque el reconocimiento es un acto voluntario. El reconocimiento voluntario, ¿verdad? Y el judicial son actos declarativos, ¿verdad, compañeros? Se declara de la paternidad. Entonces hay, para que alguien tome esa decisión, bueno, claro, si es su propio hijo, pues cómo no, ¿verdad? O sea, si
tenemos que ser responsables de nuestros actos. Y si es nuestro hijo, pues mínimamente le debemos dar el derecho a un nombre, ¿verdad? A un nombre, a tener esa protección de padre y madre, ¿sí? Pero son actos voluntarios, pero muy importantes. Aparejan obligaciones tremendas, ¿verdad? Porque ustedes me dirán, quienes ya son madres o padres de familia, por ahí me imagino que hay varios ya con hijos de ustedes. Realmente educar a un hijo es un acto, no es un acto tan sencillo, ¿verdad? El ser padre o ser madre no nos han educado para ser madres o para ser padres. Y muchas veces cometemos algunos errores, ¿verdad? Pero es una gran responsabilidad. Eso sí se los puedo decir, ¿verdad? Es una gran responsabilidad el tener a los hijos, ¿verdad? Y quien se lo dice es mamá de 4 hijos. Así es. Así es de que cuando tenemos nuestros hijos, tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Eso sí que quede claro, clarísimo. Y el reconocimiento, ¿verdad, Mariel? Es delicado. Para poder reconocer a alguien como hijo que no es nuestro hijo, hay que pensarlo no una vez, hay que pensarlo muy bien, varias. Ahí sí que hay que pedir consejos de todo tipo, ¿verdad, compañeros? Porque las responsabilidades son grandes, son grandes. Bueno, entonces el juicio oral de alimentos no tiende más que a solicitar ayuda económica para personas que tienen minoría de edad y necesitan esos alimentos. Entonces, en una demanda de alimentos, pues no hay que rellenarla de muchas cosas. Es decir, claro, vamos a utilizar el derecho de alimentos. Ese es un artículo fundante en una demanda oral de alimentos. El 278 del Código Civil. No puede faltar, ¿verdad, compañeros? Yo pensaría que es el principal fundamento. El 278. Porque cuando ustedes... Cuando ustedes van a escoger su fundamento de derecho, tienen que escoger el artículo fundante. Y yo escogería el 278 con algún otro. Pero algunas veces se les dan algunos ejemplos de demandas. Escuchaba a alguna compañera que ella se apoya con otros profesionales que le facilitan. Eso está muy bien. No hay demandas perfectas, ¿verdad, compañeros? Pero la situación es que reúnan los requisitos que la ley exige. Sí. Que tenga todos los requisitos. Les van a trasladar una demanda más adelante. Marco les va a trasladar una demanda, pero en esa demanda yo sí les pediría que piensen bien, pueden cambiar el fundamento de derecho, porque en esa demanda sí pusieron varios artículos, pero para mí los artículos que utilizan en esa demanda se van un poco, vamos a ver, así, está el 278, pero
está puesto como... Yo pienso que cuando hablamos de fundamento de derecho, estamos hablando de trasladar un artículo, no de explicar. Y en la demanda que les van, por eso les decía que no hay demanda perfecta. La demanda que les va a trasladar Marcos tiene la dificultad en el fundamento de derecho que no transcribe el artículo fundamental, solo lo indica e indica varios. Yo soy de la opinión que el fundamento de derecho no tiene que ser tan cargado. 1, 2, 3 artículos y ya. En la demanda que les va a trasladar Marcos, siento un poco cargado el fundamento de derecho, ¿verdad? Por eso les decía que no hay demanda perfecta, sino que son ustedes el que le van a dar forma a las demandas con todo lo que tengan a mano. Estamos, compañeros. Francela, ¿tienes alguna pregunta? No, licenciada, es que yo andaba buscando una demanda, pero como es de otro país, ahí cambia un montón de cosas. Pero es interesante porque son casi los mismos casos. La ley cambia en una mínima cosa, pero no la logré encontrar. Esa la quería mostrar. Sí, claro. Es interesante también el derecho comparado, de lo que habla Francela, ¿verdad? El derecho comparado es interesante porque nos da más, ¿verdad, compañero? Todos los conocimientos que podamos tener adicionales siempre nos va a dejar algo. De todo lo que uno lee siempre saca algo de cada documento. Pero sí, las demandas tienen que ser las que ustedes hagan dentro del prontuario, tienen que ser del derecho guatemalteco, ¿sí? ¿Verdad? Pero es interesante, resulta interesante ver el derecho comparado, ¿verdad? Pero cuando ustedes hagan la demanda, sí tienen que hacerla conforme derecho guatemalteco, ¿ok? ¿Verdad? Porque ofrecen muchas dificultades porque ustedes saben que el derecho guatemalteco no está sujeto a prueba, ¿sí? Es un principio. Pero el derecho extranjero sí está sujeto a prueba. O sea, si yo en algún momento quiero utilizar un derecho extranjero, no puedo hacerlo, porque tendría que traerme el código de tal país como prueba, imagínense ustedes. Por eso es de que todas las demandas tienen que ser atendidas respecto del derecho guatemalteco, ¿sí? Eso es muy importante. No me vayan a poner de ejemplo demandas de otros países. Para ustedes es muy bueno. Sí, Marco. Disculpe, licenciada, que interrumpe su cátedra, solo para decirle a los compañeros que ya mandé el link de asistencia, si la pueden llenar. Y si tienen algún problema, me dice. Bueno, miren, con tiempo, Marco, les ha llegado el link de la asistencia, que para ustedes es muy importante. Y también para nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, llenen su asistencia. Les vamos a dejar descansar unos, ¿qué? 5 minutitos para que llenen su asistencia sin problemas, ¿sí? Es muy importante.
Ay, Salud. gracias. Listo, licenciada, ya puede seguir con la cátedra. Igual los compañeros que no han llenado asistencia, por favor, llenar la asistencia. Gracias. Sí, Marco, yo no sé, te pregunto si ya habíamos visto todas las fichas, por decirlo así, del juicio oral, o algún compañero que me recuerde que si ya habíamos terminado. Fíjese, licenciada, que conmigo sí la terminamos, pero aquí con el compañero Kevin no sé cómo van. No sé qué se quedaron en las diapositivas, ¿no se acuerdan, compañeros? ¿O si lograron terminar toda la diapositiva de juicios orales? Recuerdo que llegamos a la diapositiva 12. 12, ¿verdad? Ay, gracias. Entonces ya faltan 2, Líquida. No sé si quiere que la Entonces, comparta. tal vez compartamos para finalizar esas De acuerdo. diapositivas, por De acuerdo, favor. Líquida. Gracias. ¿Vamos entendiendo el juicio oral, compañeros? Solo me indican si miran la pantalla. Sí, ok, gracias. Sí se ve. Ahí tenemos entonces la diapositiva. Vamos a empezar desde la 11, por favor, Marco, para como hacer un vínculo de lo que habíamos visto ahí, en la sentencia. Alguien que lea esa, compañeros, para ir ya dándole final a estas diapositivas. Con gusto, Ligda. Gracias. Sentencia. Si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, se dictará sentencia dentro del tercer día. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin causa justificada, el juez fallará siempre que haya recibido la prueba recibida por el actor. Dentro de 5 días, a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia. Artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, entonces de esta podemos sacar 2 aspectos importantes. Una es cuando hay incomparecencia, que era lo que les decía que es muy delicado. Dentro de 3 días he visto yo sentencias dictadas cuando alguien no comparece y es totalmente desfavorable, ¿verdad? Porque se tienen como ciertas todas las pretensiones del actor. ¿A través de qué? A través de la confesión judicial. ¿Cómo les he indicado que se llama esa confesión judicial cuando no comparece la persona? ¿Recuerdan? Confesión ficta. Ah, muy bien. Entonces sí han tomado nota. Gracias. Sí, es una confesión ficta, ¿verdad? Así le llaman los estudiosos. No compareció y se le va a condenar y se le van a tener por ciertas las pretensiones. Es de lo más delicado, desde mi punto de vista, que le pueda suceder a un demandado. No pudo ejercer el derecho de defensa. ¿Pero por qué no lo pudo ejercer, compañeros? Porque no llegó y se corrió el mayor de los riesgos, ¿verdad? Que va a ser condenado. Bueno, la segunda posibilidad que nos da esta diapositiva y nos da la ley, cuando ya se hayan diligenciado. Heidi Aguirre, dime, te doy la palabra. Disculpe, ¿hay una manera de poder revocar esta decisión? Bueno, sí. Sí la hay, ¿verdad, compañeros? Porque de todas maneras, cuando tú dices en el caso de que no comparece, ¿verdad? Claro,
se va a presentar una apelación, lógicamente. Va a presentar, puede presentar una apelación. A veces dentro de la apelación, compañeros, ellos exponen que no han sido notificados muchas veces. Pero es bien difícil probar esos extremos, porque si ellos dicen que no han sido notificados, tienen que probar eso. ¿Por qué? ¿Por qué dicen no fuimos notificados? Nunca recibió la notificación, que la primera notificación siempre va a ser personal, como ustedes ya creo que aprendieron, ¿verdad? Entonces es un poco difícil la defensa, pero claro que tiene medios para defenderse. Pero son bien complicados. Son bien complicados porque defender una incomparecencia no es tan fácil. Si no se han devuelto las cédulas de notificación previamente, etcétera. He tenido casos en donde ha pasado esto y se ha confirmado la sentencia, la mayor parte de casos. Ahora bien, la otra posibilidad es que cuando ya se han presentado, diligenciado todas las pruebas, porque ya vimos también que el proceso de la prueba tiene 3 momentos, pero cuando ya está diligenciada toda la prueba, cuando ya el proceso llegó a su término, por decir así, el juez tiene 5 días a partir de la última audiencia para dictar su fallo, ¿verdad? Entonces, son dos situaciones las que nos comenta este artículo. Son 3 días cuando no ha comparecido y se va a dictar sentencia, y 5 días a partir de la última audiencia para dictar sentencia dentro de los juicios orales. Nos va quedando claro, ¿va, compañeros? Porque ya les voy a dejar la tarea del prontuario de una demanda en juicio oral. Continuamos con la siguiente. ¿Alguien que me haga favor? Apelación. Solo es apelable la sentencia. El Tribunal Superior, al recibir los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Verificada esta, si no se hubiera ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes, según el artículo 209 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ejecución de sentencia. Se llevará a cabo en la forma establecida por este código. Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad, compañeras? A la pregunta que alguien nos dirigía, ¿verdad? Cuando ya se dictó el fallo, está la posibilidad de apelar. La apelación ya sube a un tribunal de segundo grado a efecto de que verifique los agravios. Así en términos prácticos les digo, ante una sala, lo importante cuando se apela una sentencia es presentar los agravios. ¿Qué es un agravio? Es aquello que nos afecta de manera directa. Entonces, cuando se apela, se debe ser muy cuidadoso en señalar los pasajes de la sentencia que nos afectan, pero hay que dar argumentos. Hay que decir también, no solo dar argumentos, sino que señalar con qué medio de prueba considero que se prueba mi argumento. O sea, no es nada más de decir estoy en desacuerdo con la sentencia
porque me condenaron, lo cual es injusto. Eso es en abstracto, ¿eh, compañeros? Se dice el estar en desacuerdo, pero a la vez no se dice nada. Que es injusta, que es no sé qué, no. Se tienen que atacar los argumentos de la sentencia o la falta de argumentos, pero hay que decir por qué se considera que no tiene argumentos, por qué la sentencia incumple con motivación. Motivación es dar explicaciones. Dar explicaciones del por qué se está en desacuerdo. Eso es. Entonces, en la apelación se tiene que ser muy claro también en los agravios. Normalmente se llama agravios o inconformidades. En el derecho procesal civil estamos hablando directamente de agravios. Bueno, ¿se recuerdan que hablamos también de las diligencias para mejor proveer? ¿Quién recuerda algo de eso que habíamos platicado? Y me puede decir algo. ¿Recuerdan que hablamos del auto para mejor proveer, compañeros? Que son diligenciadas por el juez y las hace saber en un juicio extraordinario, o es el tercer juicio del que usted hablaba. Sí, o sea, el auto para mejor proveer está presente. Yo les decía en la anterior clase, si mal no recuerdo, que el auto para mejor proveer es facultad de los jueces, del juez de primer grado o de los jueces de segundo grado. Es facultativo. No es una posibilidad del actor o del demandado. Es facultativo del órgano jurisdiccional. Cuando el juez o los jueces consideran que hace falta aclarar algún extremo de lo que ya se diligenció. Normalmente nace de las actuaciones. O sea, el juez no puede, como entre comillas, ayudar a cualquiera de las partes. Sí, pero sí puede aclarar algún extremo que considere que está incompleto, pedir algún informe, entre otros. Facultativo del juez, el auto para mejor proveer, no de las partes. Queda claro ese rasgo distintivo, ¿verdad? Pero es previo dictar sentencia. Previo a que se dicte sentencia, se puede ordenar ese auto para mejor proveer. Por supuesto que también tiene plazo. Y el juez puede fijar a su prudente juicio un plazo dentro del marco legal, por supuesto. Entonces, si no hay diligencias para mejor proveer, en segunda instancia se debe dictar sentencia dentro de los 3 días siguientes al día de la vista. Se va a llevar a cabo la ejecución de sentencia, ya es otro tema, ¿va, compañeros? Ya para ejecutar esa sentencia, pues ya se tendrá que ir a otro procedimiento, que la ley no lo da a través de los juicios ejecutivos. Entonces ahí solo tenemos que se llevará a cabo en la forma establecida por este código, ¿verdad? Que es a través, como les digo, de los juicios ejecutivos. Y tenemos una última, o ya no. La 14. Ah, no. Esta está como suelta, ¿verdad?
Sí. Bueno. Perdón, Linda. Entonces, Sí, ya hasta ahí llegaríamos a la diapositiva número 13. sí, ahí estamos. Entonces, compañeros, no sé si todavía tienen alguna duda, ya estamos llegando al finalizar la hora, se va muy, estas 2 horas se van rápido. Espero que todavía vamos a esperar para la futura clase, para dejarles ya para el prontuario un ejercicio de una demanda oral de alimentos o cualquier otra demanda oral que ustedes tengan a la mano y que esté aceptable, ¿va, compañeros? Porque no hay nada perfecto. Con la primera resolución, pero todavía les voy a dejar este fin de semana algo descansado todavía, pero váyanse preparando porque el próximo sábado sí ya les fijo fecha para hacer esa demanda. Por favor, ser cuidadosos en guardar sus trabajos. No los vayan a extraviar. Porque claro, los han mandado de forma electrónica, pero ustedes los tienen en forma física. Después se van a ordenar, se van a foliar con todo para presentar un prontuario. ¿Tienen alguna pregunta? Ya no. Ya estamos cansados, ¿verdad? Entonces, que ustedes tengan un buen fin de semana, que sea reparador y me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y estamos para el próximo sábado, si Dios lo permite. Que tengan buen fin de semana, compañeros. Gracias igualmente, licenciada.